A la gente que tiene dudas, Felipe, con razón, de por qué compran dos ambulancias lancha para Maicao, que no tiene río, que no tiene salida al mar, el gobierno está entregando esta mañana unas explicaciones que parecen muy convincentes, Felipe, de por qué se necesitan. A ver. Primero, porque es para transportar gente, porque es una ES, un hospital de segundo nivel, que opera desde Maicao. Y segundo, hay que llevar gente desde todos los lugares de La Guajira. Y como las carreteras son tan precarias, tan en mal estado, pues tienen que llevarlas, es más rápido por más. Esa es básicamente, Felipe, la explicación breve que está dando esta mañana el gobierno. Ya le voy a contar los detalles. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, Felipe, y a todos los oyentes les voy a pedir que me intenten seguir con el mapa que les voy a mostrar en segundos aquí en el canal de YouTube, que es la manera de entender por qué el gobierno le entregó unas lanchas a un hospital de un municipio que, si uno lo revisa, no tiene salida al mar. Esta historia arranca con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que estuvo ayer en La Guajira. Le contaba más temprano que estuvo allí entregando una unidad renal, 11 ambulancias terrestres y 2 lanchas que quedaron bajo administración del Hospital San José de Maicao, que es un hospital que, hay que contar, está intervenido por el gobierno. En este mapa que estamos viendo, el punto de llegada es Maicao, donde está el hospital. Pero ¿por qué a ese hospital le dejan las lanchas? Bueno, Néstor, ya hay una explicación que hace el gobierno a través del comunicado del propio Ministerio de Salud. Lo primero que hay que decir es que ese hospital no solo atiende pacientes de Maicao, sino que es lo que técnicamente se llama Empresa Social del Estado, y que es una S de mediana complejidad, es decir, que tiene la capacidad de atender pacientes de otras regiones del departamento. ¿Y para qué son las lanchas? Para recoger pacientes que están en la parte más alta de este mapa que estamos viendo, por ejemplo, en Nazaret, que es una de esas zonas, o incluso en Puerto Estrella. Están en la puntica, en lo más arriba del mapa. Llevarlos por tierra a donde está marcado en el mapa que estamos viendo, le hicimos el ejercicio aquí con Google Maps, Néstor, y dice que puede ser un recorrido incluso de 20 horas. Y que hacerlo por tierra demora mucho el traslado de esos pacientes al hospital de Maicao, donde está la capacidad para ciertos servicios. ¿Cuál es la estrategia del gobierno por la que llevó las lanchas? Que esos pacientes en Nazaret o en Puerto Estrella, en la parte más alta del mapa, que tengan que ir al hospital, los recojan en la lancha y los lleven a un sitio que se llama Puerto Bolívar, a unos puertos que en realidad son puertos de Estrella y Bahía Honda, y de esos puertos los van a llevar en el extremo norte de La Guajira al punto que aparece marcado en el mapa. Desde ahí ya lo que puede ser un recorrido incluso de 20 horas, de 8 horas, de 15 horas, se convierte en un desplazamiento cuando se bajan de la lancha y los montan a la ambulancia de este trayecto que le estoy presentando de 2 horas, máximo 2 horas y media. Esa es la justificación del gobierno para explicar por qué un hospital intervenido en Maicao, donde no hay ríos y mar, sino que es la Alta Guajira y el desierto, reciben estos equipos, estas lanchas. Finalmente, como último dato, explica el gobierno que esto va a servir para atender pacientes de Uribia, de Manaure, también de Maicao, obviamente donde está el hospital, y de Albania, y que sobre todo aumentarán sus recorridos y atenciones en esos días de inundaciones, que no son tan frecuentes, pero que también hacen parte de la realidad de La Guajira. Son 2 lanchas, hospital, Camila, sí, que tienen capacidad. ¿Cómo son por dentro? ¿Por qué tiene que transportarlos en estas lanchas hospitales? Néstor, mire, son todo el equipo, toda la estrategia del gobierno va de las 2 lanchas, pero como le decía también de las 11 ambulancias. Estas lanchas están equipadas con todo lo necesario para que un médico pueda atender al paciente durante esos espacios del traslado. Los cálculos que hacen es que son lanchas con todos los equipos médicos para darle soporte y atender a los pacientes por lo menos durante 1 hora, hora y media, que es lo que se demoraría el traslado por mar para ponerlos en los puertos que ya le mencioné y traerlos al hospital. Tienen equipos médicos, medicinas y el personal que puede atender al paciente que necesita ese traslado al hospital de mediana complejidad que está en esa zona del departamento, que es el Hospital San José de Maicao. Esta es la explicación que hace la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo de por qué entregaron esas lanchas, unas lanchas que hacen parte de la estrategia de trasladar a los pacientes de la Alta Guajira. Esta foto es en la que aparece el ministro
ministro Jaramillo, con la gente de Maicao recibiendo la lancha hospital, ¿no? Esto fue ayer. La lancha ambulancia. La lancha ambulancia es como se llama porque no se quedan los pacientes ahí, no es un hospital, a diferencia del buque de la polémica de hace unos meses en el otro lado del mapa, en Amazonas, en Leticia, ese era un buque y ese sí era hospital para atender personas y dejarlas allí. Este es ambulancia, es lancha ambulancia donde se hace una atención, se estabiliza un paciente, sirve exclusivamente para el traslado hasta lograr llevarlo al hospital donde está el nivel que necesita de esa atención. Esta foto es ayer. Entregaron la unidad renal, entregaron unas ambulancias, los vehículos terrestres y las dos lanchas, pero la foto se la toman en la lancha, Néstor, primero porque son dos, porque es la inversión más alta en plata y porque es la novedad, como dice el ministro, para disminuir el tiempo de los pacientes en los traslados en la Alta Guajira. El total de ambas lanchas ambulancia, Camila, es 1.680 millones de pesos. Sí, señor. Okay. Esta es la explicación, digo, Felipe, me parece convincente de por qué se necesita transportar pacientes desde arriba en La Guajira. Ahora usted dice, ¿y por qué no los llevan por carretera? No hay cómo. Pues porque esas carreteras no existen, esos son trochas no hay cómo. intransitables. Además que eso es muy grande, Uribia es el municipio más grande de La Guajira, Néstor, y es desértico, hay mucho desierto, entonces tú te puedes demorar de Nazaret hasta Maicao, no sé, 20 horas, 22 horas. Cuando el clima ayuda, porque en temporada de inviernos usted puede incluso quedarse atrapado, claro. Es mucho más complejo. Y te pierdes, hay oportunidades además. Donde el ejército ha acompañado ese tipo de traslados, Néstor, pero en definitiva yo creo, como Guajira se lo digo, que sí tiene alguna explicación, algún sentido el contrato, sobre todo para la gente que vive en el extremo norte, como es Nazaret y como es Punta Estrella. Tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que hay tal nivel de prevención por lo que había pasado ya con los carrotanques para los niños en La Guajira, pues que cualquier contrato de estos es cierto. Suena muy raro que un hospital lancha ambulancia para Manaure, pero es que Manaure es el hospital que maneja la salud prácticamente en esa zona. Camila, ¿el ministro ya está en Bogotá? Sí, esto fue solo visita ayer, el ministro regresó y con eso que usted dice, esto no solo es prevención con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, déjeme darle un último dato porque sé que tiene invitado en línea, es que hay funcionarios de ese hospital que llevan 2 semanas diciendo que recibieron presiones de la esposa del ministro, de la esposa que se llama Beatriz Gómez Consuegra, que recuerde superintendente delegada para la prestación de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces aquí no solo es prevención con el ministro, sino también investigaciones alrededor del trabajo que hace recibieron presiones Gómez de la esposa del ministro en ese hospital que está intervenido para la contratación, para cómo están haciendo la contratación en ese hospital que está intervenido. Si bien son denuncias anónimas, funcionarios del hospital dicen que incluso desde el año pasado hay presiones para el manejo del hospital. Por eso todo lo que se mueva en La Guajira alrededor del hospital tiene una sensibilidad mayor. Lo que dice la Superintendencia de Salud, defendiendo a la funcionaria, es que todo está en regla, pero que igual van a investigar esas advertencias alrededor de la esposa del ministro, que cumplen esas funciones de la superintendencia, ser la policía de su esposo, del mismo ministro. Que es la primera dama y vigilante efectivamente al tiempo. 7:56. Larry Laza es el doctor Laza, el gerente interventor de ese hospital que queda en Maicao. Doctor Laza, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de Blue Radio. Doctor Laza, ¿por qué se necesitan estas ambulancias lancha o lancha ambulancia para atender a los pacientes de La Guajira? Bueno, esto es una necesidad sentida del territorio. En estos momentos, para transportar un paciente, como lo decían ustedes en el preámbulo, desde el municipio, desde el corregimiento de Nazaret hasta Maicao o hasta Riohacha, en época invernal nos podemos durar hasta 20 a 25 horas para sacar al paciente. ¿Usted sabe cuántos kilómetros son entre Maicao y el norte de La Guajira, por ejemplo? Más o menos son como unos 140, 150 kilómetros. Y pero para 150 kilómetros, perdóneme, por tierra, ¿se demorarían 20 horas? Más o menos en época invernal. Eso es como ir caminando, ¿no? Así es, más o menos, porque es que hay muchos tramos donde hay arroyos que no permiten, cuando hay época invernal, del paso de un vehículo, por mucha capacidad de 4x4 que tengan ellos, porque no pasan, y se demoran hasta 2 o 3 días, a veces inclusive hasta parados en un sitio para poder pasar de un punto a otro. Entonces, con estas alternativas que estamos planteando a través del Ministerio de Salud, reducimos al máximo ese proceso de atención. Nosotros somos el hospital de referencia de la zona norte extrema del departamento.
somos la cabeza de red del departamento y la gran mayoría de los pacientes que hoy estamos atendiendo son maternas y niños y niñas con problemas nutricionales o sanitarios. Entonces, esa gran fortaleza con este tipo de vehículos nos va a permitir de manera ostensible disminuir los tiempos de atención. Por otro lado, también hace parte de la estrategia que tenemos en estos momentos. Maicao es hospital padrino en la ruta materno-infantil. Es la única institución hospitalaria de La Guajira que hoy tiene una unidad de alta dependencia obstétrica. ¿Qué quiere decir? Que todas esas maternas con riesgos inmensos de complicaciones en embarazo son tratadas en Maicao. Entonces, todo este proceso de atención que aquí estamos planteando con las ambulancias, con los botes ambulancias, nos reducen al máximo el riesgo de que fallezca una persona por desatención en salud o por inoportunidad en el servicio. Sí, doctor Laza, la gente que necesita transporte hoy, ¿cómo se mueve? ¿Cómo llega desde La Estrella, por ejemplo, que queda bien al norte? ¿Cómo se mueve a Manaure? Se mueve por vehículos de transporte de los que tienen en el territorio. Es que ni siquiera las ambulancias a veces pueden salir del sitio. Nosotros en estos momentos estamos utilizando vehículos adaptados para sacar pacientes. Y esa es una de las situaciones que hoy eventualmente tiene el territorio. Con estas ambulancias nosotros transportamos un paciente, por decir algo, del hospital de Nazaret a Puerto Estrella, donde va a estar el puerto. De Puerto Estrella tomamos la ambulancia marítima y llegamos a Puerto Bolívar, y de Puerto Bolívar transportamos al paciente por tierra, porque ya hay una carretera prácticamente que está casi terminada, pavimentada, hasta el municipio de Maicao o Riohacha, donde están la mediana y alta complejidad del departamento. Doctor Laza, pero ¿qué tipo de estudio, qué tipo de análisis hicieron ustedes con el gobierno para llegar a la conclusión de que la mejor solución era 2 lanchas ambulancia y no, por ejemplo, un helicóptero o no, por ejemplo, la construcción de un hospital de primero o segundo nivel en la zona extrema, en la zona norte de La Guajira? No, hoy estamos construyendo un hospital en Nazaret, precisamente bajo esa necesidad sentida del territorio para disminuir el riesgo de morir de pacientes. Hoy estamos operando un hospital de campaña en Nazaret, que es el hospital que es alterno al hospital de Maicao, donde tenemos consulta especializada, inclusive tenemos quirófano, donde estamos haciendo procedimientos quirúrgicos para disminuir. Sí, pacientes que no se puedan atender allá son los pacientes que trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha. ¿Cuántos pacientes? Donde la capacidad resolutiva... Ustedes me imagino que tienen el censo aproximado. ¿Cuántos pacientes de esos tienen que ver ustedes al año? Sí, claro, nosotros estamos sacando remisiones semanales de entre 2 y 3 remisiones semanales. Y eso es y en época invernal es mucho más complejo. ¿Cuántos me dijo? ¿2 o 3 remisiones? De 2 o 3 remisiones, o 2 o 3 remisiones semanales. Pero es decir, ¿esto es 2 o 3 pacientes a la semana? Sí, señor. Inclusive hay días que podemos hasta sacar hasta 3 pacientes, de acuerdo a la complejidad de lo que se presenta en el territorio. Ok, entonces le pregunto para entender, ¿por qué compran 2 lanchas ambulancia si son 3 pacientes a la semana? Porque eventualmente son 2 puntos específicos que están distantes uno del otro. Y no solamente estamos hablando de Nazaret, sino de toda la zona costera de Uribia y Manaure. Entonces, con esas 2 ambulancias estamos cubriendo los 2 puntos estratégicos donde podemos fácilmente llegar a transportar pacientes. Estoy hablando exclusivamente de la zona norte, extrema, pero hay otras áreas del municipio de Manaure donde también requieren la misma actividad, el mismo servicio, y lo mismo que parte de la zona, digámoslo, sur de Uribia, donde también hay otras zonas que son de difícil acceso y que también requieren esta misma actividad. Doctor Laza, ¿por qué usted tiene que llegar a donde están los pacientes o los pacientes, por qué no llegan al hospital? Porque no tienen vías de acceso para llegar, porque a veces es muy difícil de una ranchería a otra trasladarse. Hoy estamos sacando pacientes con los equipos básicos de atención que tenemos en los territorios. Estamos haciendo atenciones casa a casa y eso nos permite identificar esos riesgos sanitarios que tienen en el territorio. Estamos captando pacientes, los llevamos al hospital, los estabilizamos, los que podamos atender, los atendemos, los que tengamos que llevarlo al hospital de campaña, los llevamos al hospital de campaña, y lo que no se puede atender en el hospital de campaña por el riesgo sanitario que implica, los trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha, donde se le da la atención respectiva de acuerdo a su nivel de complejidad. El hospital de Maicao que usted gerencia, doctor Laza, no queda convertido en una empresa de salud. Es decir, estoy imaginándome la nómina: lanchero de la lancha 1, tripulantes de la lancha 2,
¿por qué no hay una empresa paralela que haga el transporte de manera que llegue la gente con un sistema de transporte puesto seguramente por el Estado y el hospital no termina convertido en una empresa de transporte? No, es que no va a convertirse en una empresa de transporte, porque es que esto es un servicio médico asistencial como si fuera una ambulancia. Esto es una ambulancia. Sí. Es que esto es una Lazo, ambulancia. ¿Cuántos médicos y cuántas enfermeras van en los buques? Bueno, en las lanchas. Va un médico y una enfermera. Ese es el personal sanitario que va en una ambulancia medicalizada. ¿Qué diferencia hay para estos efectos entre el hospital ambulancia, entre la lancha ambulancia y una ambulancia de las que vemos en las ciudades? Es lo mismo, simplemente que una es marítima y otra es terrestre. Pero el mismo equipamiento de una ambulancia medicalizada que tiene una terrestre es el mismo equipamiento médico que llevan las ambulancias medicalizadas marítimas. Ok, suponiendo que sea lo mismo que una ambulancia, eso es como poner una ambulancia a traer pacientes desde Ibagué. Está más cerquita Ibagué que el trayecto que van a hacer estas lanchas ambulancias en La Guajira, ¿no? Sí, señor. O sea, si un hospital en Bogotá trajera pacientes desde Ibagué, ¿no sería un poquito raro? Pues digamos que sí, pero en estos momentos estamos supliendo una necesidad del territorio que va asociada a la misma dispersión geográfica que tiene el territorio. ¿No hay hospitales para atender a esa gente en el norte de La Guajira? En estos momentos estamos construyendo uno y estamos operando uno de manera transitoria con unas carpas donde se están haciendo actividades de mediana complejidad y donde hemos reducido al máximo muchas de las situaciones que anteriormente se tenían en el territorio. Cuando el quirófano y con todo lo que se está construyendo allá, muy seguramente van a disminuir mucho más las remisiones. Hoy las hemos reducido al máximo con lo que tenemos allá instalado, que es un hospital de mediana complejidad transitoria. Pero déjeme insistirle, doctor Laza. Pero déjeme insistirle sobre eso que usted está diciendo, sobre el hospital que están construyendo en Nazaret. ¿No era mejor, no era más viable destinar esos 1.680 millones de pesos a impulsar, a darle el último empujón a ese hospital en vez de gastarse la plata en esas dos lanchas? Es que esas dos ambulancias reducen, indistintamente de que el hospital en estos momentos está en construcción, el problema del transporte de pacientes no radica solamente en que tú tengas una capacidad instalada en un territorio para resolver. Hay cosas que tú no vas a poder resolver allá y que necesariamente debes garantizarle la vida al paciente bajo cualquier mecanismo para transportarlo a un punto específico de... ¿El hospital de Nazaret en este momento ya está a punto de llegar al final o la obra está apenas comenzando, doctor Laza? No, señor, en estos momentos está en un 99%. En estos momentos el hospital, sí, ya está. Ya estamos en el proceso ya de... Sí, ya tenemos de un cacho, ya estamos en... Y cuando terminen el hospital, para que... cuando lo terminen, ¿se arregla el problema de las remisiones o siguen las remisiones hacia Maicao de todas formas? No, es que se va a disminuir ostensiblemente, porque habrán actividades sanitarias que no se van a poder realizar en Nazaret por su complejidad. Actividades de alta complejidad no se van a poder desarrollar allá. Ese paciente necesariamente tendrá que venir a un nivel de complejidad diferente al que eventualmente se tiene en el territorio. Sí, doctor Laza, ¿quién vendió las lanchas? ¿Quién las fabricó? La fabricó una empresa reconocida en Colombia que hace botes ambulancia a través de una licitación pública que se hizo, que está debidamente publicada en el SECOP, donde la pueden verificar todos y ahí estuvo. ¿Fue vía licitación? Sí, señor, fue vía licitación. ¿Y qué es, doctor Laza, la denuncia esa de que la esposa del ministro estaba presionando la contratación de estas ambulancias, lanchas ambulancias? Eso es totalmente falso, Néstor. Inclusive, la última vez que la doctora Beatriz estuvo aquí en Maicao fue el 20 de febrero. Eso es totalmente falso. Y ningún funcionario del Maicao ha tenido ninguna reunión con ella. Eso es totalmente falso. 20 de febrero y totalmente del año pasado. Del año pasado, sí, señor. El día que se hizo un proceso de formalización laboral en el hospital. Aquí ella no ha venido más a Maicao y eso es totalmente falso. Y entre otras, yo ratifico pues que nosotros nos ceñimos a un estatuto de contratación, a una reglamentación de contratación y donde todos los procesos contractuales están publicados en el SECOP y pueden ser debidamente verificados. Y aquí nosotros no hemos recibido presión alguna de ningún funcionario de la superintendencia para que se haga algo diferente. Doctor Laza, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la explicación.